Es muy importante comenzar a adoptar diferentes medidas para impactar positivamente a nuestro medio ambiente. Y es por eso que hoy los invito a comenzar el fin de semana con una historia con mucho ritmo, pero además con mucho ingenio. Ellos son la Orquesta Basura y son, por supuesto, rostros de nuestra ciudad. ¡Ya llegó Orquesta Basura, el grupo más apestoso del mundo! Como es con Basura, pues la gente al principio se reía. Llegábamos a los conciertos y las personas del audio me decían, pásame el disco. ¿Para qué o qué? Si todavía no toco. La hacen, no, pues para ponerlo, ¿no? Porque pensaban que íbamos a hacer playback. Así es. La Orquesta Basura hace música a partir de lo que usted o yo desechamos. De la idea del ingenio mexicano, de la escasez de dinero en los bolsillos y en las mentes de Forrest, Yayo, Brian y Francisco. Por ejemplo, una guitarra, la más barata podría costar 1,500, 2,000 pesos, pero si tú la haces te puede salir hasta en 100 pesos la inversión. ¿Los instrumentos que hacen suenan igual que una guitarra normal o cualquier otro instrumento? Sí y no. Sí suenan igual en el sentido de que se pueden afinar, con ellos se puede ejecutar cualquier tipo de música. Podemos tocar una música clásica como le haría una guitarra de madera, lo podemos hacer con una guitarra de latas. Y no porque pues obviamente la lata no va a sonar igual que una madera, pero es como aceptar y adoptar esa característica. Sabemos que nuestro acordeón, que está construido con teclas de máquina de escribir, cajones de buró y papel tapiz, no tenemos registro que se haya hecho algo igual en el mundo. Entonces posiblemente sea un invento nuestro, el acordeón Basura. El maestro Carlos Carvajal, que también es un laudero muy reconocido aquí en la Ciudad de México, él también de pronto nos da algún consejo, lo visitamos en una ocasión en su taller y nos dejó buenas enseñanzas, ¿no? Pero lo demás es a base de, pues ahora sí que estarle picando y poniendo y quitando y demás. Tocan cumbia, salsa, rock, música clásica o lo que se les ocurra, pero su género preferido es el jazzura. Hacemos música jazz, hacemos cha-cha-cha, mambo, danzón, pero también tocamos ska, surf, reggae, pero también abogamos por la música tradicional mexicana, son jarocho, polka regiomontana. De eso se trata, de no encasillarnos en un solo género, en un solo ambiente, y pues definirlo es muy complicado, entonces por eso le pusimos jazzura. Pero con el paso del tiempo pues hemos adquirido experiencia, sabemos ya cómo plantearnos y pues al contrario la gente dice, ¿a poco sí es cierto? Pues sí, y se sorprende, ¿no? Queda maravillada. ¡Público, estamos listos! Hemos tocado en la calle, hemos tocado en grandes escenarios, en festivales como Cumbre Tajín, hemos ido a Bogotá, Colombia, pero nosotros estamos contentos en cualquier escenario. Cuéntame, ¿cuántos discos han sacado? Tenemos 3 discos, el primero se llama Primeros Fracasos, el segundo se llama Desecho en México y el tercero se llama De mí para ti. 2 de esos 3 discos fueron grabados en Pepenadores Records, o sea, nuestro propio estudio de grabación, o sea, en la casa, y lo hicimos con la misma idea de grabarlo con lo que teníamos a la mano. Aunque su finalidad no era impactar al medio ambiente, la Orquesta Basura también comienza a hacer conciencia sobre la importancia de reutilizar los residuos sólidos, por lo cual de tanto en tanto imparten un curso llamado Coro de Moscas. Estamos construyendo un instrumento llamado mosca y pues es muy divertido porque pues somos Orquesta Basura y pues la basura suele apestar y atraer a las moscas, entonces se trata de hacer un instrumento muy sencillo que cualquiera pueda tocar, inclusive sin ser músico. Nos vemos siendo una gran empresa cultural en donde no solo hagamos conciertos, no solo hagamos talleres, nos vemos teniendo nuestra propia escuela de música donde la gente venga, construya y toque y genere nuevos grupos con basura, nuevas orquestas basura, así nos vemos nosotros. Porque ya están, pero muchas veces no los vemos. Así son los rostros de nuestra ciudad. Con imágenes de Jorge Barajas para Capital 21, Paulina Silva. Pues sin duda es de admirarse esta gran labor que están haciendo la Orquesta Basura, porque además ellos no le temen a la competencia, ellos quieren que hayan más orquestas basuras, así es que pues acérquense a ellos, búsquenlos en Facebook, dan cursos que son pues módicos, así es que bueno, a comenzar este viernes con el género jazzura. Hacemos punto y aparte porque es...